والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, su libro, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y los peores asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan barakallahu fikum, regresamos a las clases del estudio de los asuntos para las mujeres. Si se recuerdan, estamos estudiando del libro o el escrito del Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. El libro se llama Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat. La atención que se da a los juicios que pertenecen a las creyentes, las mujeres creyentes. No. La última clase, ya Juan, dejamos donde el Sheikh está hablando o explicando los juicios en el capítulo de los juicios que pertenece a tres asuntos: la menstruación, lo que se llama istihada, ese sangrado. Estos, primeramente, los juicios que pertenece al sangrado que le llega a la mujer en tres asuntos: la menstruación, al istihada. Istihada, si se recuerdan, es aquello que el sangrado que le llega a la mujer que no es del posparto y que no es de la menstruación, que puede venir de estrés o una enfermedad, o como dijo el Sheikh, si se recuerdan, de una vena o algo así. Y el último asunto es an-nifas, el sangrado de posparto. Y dejamos, el Sheikh explicó la menstruación y el istihada, y ahora empezamos con los juicios que pertenecen al sangrado del posparto. El Sheikh empieza y dice: el tercer asunto, an-nifas wa ahkam, yani el sangrado del posparto y sus juicios. Y primeramente se tiene que saber lo que es, y dice el Sheikh: el nifas es aquello que llega, o el sangrado que le llega a la mujer después de dar a luz, o después, o el posparto, que llega del útero después de dar a luz, dice el Sheikh. Igualmente vamos a saber, ya Juan, que también ese sangrado llega si antes de dar a luz, en veces llega esa sangre,
y va a explicarle el Sheikh si es entre un día o 2 días antes de que da a luz, esa sangre es considerada como sangrado de posparto, porque está conectado a la labor que va a tener la mujer y ese sangrado viene del mismo lugar. Entonces, si le pasa eso a una mujer que antes de dar a luz pues, y le llega un día, todo el día o 2 días antes que dio a luz, eso es y es algo seguido, pues es algo que se considera como el sangrado posparto y la mujer no debe de ayunar ni debe de rezar. No. Pues dice el Sheikh, si esa sangre, esa sangre llega ya después que da a luz o en veces, como mencionamos, un poco antes que da a luz. Pero cuando ya tiene su bebé o ya da a luz, dice el Sheikh, sale esa sangre poco a poco. Naam. وما ترى قبل ولادة من خروج الدم من إمارة ولادة فهو نفاس. Naam. Menciona el Sheikh otra vez aquí, y lo que se ve de sangre antes de que da a luz, pues es considerado como nifas o ese sangrado o esa sangre de posparto. Por ser que está conectado a la labor que va a entrar la mujer y si es más bien es algo seguido, es algo que sigue, dice el Sheikh, la sangre corre. Dice el Sheikh, los ulama mencionan ese dicho que es conectado a 1 o 2 o hasta 3 días antes de que da a luz. Dice el Sheikh, y eso es algo que la mujer debe de saber de ella misma, de su cuerpo, porque generalmente no le pasa a todas las mujeres, pero si la mujer ya ha tenido bebé, ya ha dado luz, pues sabe de que esto le pasa. Y entonces, si por la segunda vez, por ejemplo, un día o 2 días o 3 días antes de que va a dar a luz le sale esa sangre, pues sabe que esta sangre es conectado a lo que se llama nifas, el sangrado de posparto. No. Dice el Sheikh, والغالبا بداية تكون مع الولادة ومعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان. Y esta sangre que le sale, sea que ya da luz o antes de dar a luz, es considerado sangre de nifas ya cuando el feto ya toma forma de ser humano. Esto es muy importante porque mencionamos en las otras clases, ya Juan, que puede ser que la mujer aborta o le pasa algo y aborta el bebé, o es un aborto y esa sangre que le sale, si es el feto formado ya como ser humano y se ve claramente su cara y su forma de su cuerpo como ser humano, pues entonces esta sangre ya es lo que se llama nifas, sangrado de posparto. Pero si pasa algo que aborta o su embarazo es un aborto, entonces lo que sale no es, o el feto no está formado todavía como ser humano, pues entonces esa sangre no se considera como nifas. Dice el Sheikh, eso es una sangre que no afecta a la mujer, y la mujer, aunque le sale después de eso por un día, 2 días o unos días, no es considerado como sangrado posparto y no debe de dejar de hacer el salah y no debe dejar de ayunar si es obligatorio para ella ayunar en el mes de Ramadán. Entonces, ese es un beneficio muy importante, o una cosa muy importante saber, de que el Sheikh aquí menciona que los sabios grandes y los imams de la Sunna han mencionado de que es considerado la sangre un sangrado posparto si es que sea que da a luz completa y el embarazo va a su completo, o sea, ha completado todo la temporada del embarazo,
y da a luz y el bebé sale sano o no, si es completo, su cuerpo está formado completo, es considerado esa sangre nifas. Y si no es, si el cuerpo o la forma de del feto no es como ser humano, pues entonces no es considerado como el sangrado posparto. نعم. dice el Sheikh وأقل مدة تبين فيه خلق الإنسان 81 يوم. Y dice el Sheikh, el mínimo de los días del feto hasta que forma completamente se ve como su forma se ve como ser humano, dice el Sheikh, es 81 días. 81 días. No. Y dice, وَأَغْلَبَ 3 أشهر. Pero más bien, la mayoría de las veces son como 3 meses, dice el Sheikh. فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة حصل منه معه دم فإنه لا تلفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله. نعم. Y si pasa algo antes de ese tiempo, donde el feto no está formado completamente, pues entonces no es considerado, dice el Sheikh, es nifas y no debe dejar salah ni el ayuno, pero debe de purificarse antes de cada salah para pues realizar el salah. No, entonces el Sheikh dice su juicio de esto para la persona que le pasa esto, su juicio es el mismo juicio del mustahaba, la mujer que tiene un sangrado que es de enfermedad o de estrés o de algo. Es el mismo juicio, es decir, que no impide hacer el salah y no impide hacer el ayuno obligatorio, pero debe de limpiar su parte íntima antes de cada salah y purificarse allí y hacer wudú antes de hacer el salah, y debe de hacer esto antes de cada salah. No. Sigue el Sheikh Hafidhullah Ta'ala y dice el tiempo para el nifas generalmente, o el tiempo del sangrado posparto es 40 días. Empieza cuando la mujer da a luz, o puede ser antes de eso, puede ser un día o 2 días antes, cuando ella ve la sangre que le llega, hasta que completa 40 días o hasta que se le termina el sangrado completamente. Y eso puede ser antes de 40 días, puede ser 30 días o 35 días o 36 o 7 o 8 días. Y dice el Sheikh, y esto lo vemos en el hadith de Salima radiyallahu ta'ala anha, donde dijo que كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Que dijo Salima radiyallahu anha que las mujeres que tenían el sangrado posparto en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam se quedaban por 40 días, es decir, se quedaban sin hacer el salah o sin poder ayunar. Entonces vemos esto, que este hadith de Salima, que está reportado en Abi Dawud, wa Tirmidhi, Ibn Majah y los Sunan, que el hadith es sahih. Sigue el Sheikh y dice que los sabios del Islam están de acuerdo de este juicio, de que la mujer, el sangrado posparto de la mujer generalmente es 40 días. Pero si el sangrado se para y ya no le sale sangre antes de los 40 días y ya se le terminó completamente, pues se purifica, se baña y puede rezar y puede ayunar, y no hay un mínimo de días para el posparto. Simplemente es diferente para las mujeres. Simplemente si el sangrado posparto si se separa y ya no sale la sangre de la mujer
ya no ve ese sangrado posparto que le sale, pues se purifica. No, se purifica, se baña. No, dice Sheikh, no hay ningún límite de eso. Puede ser 30 días, que duró 30 días, o 25 días, o 35 días, o cualquier temporada antes de 40 días. Si es que se le terminó completamente, pues se purifica y puede rezar. No. Pero dice el Sheikh, si le regresa ya después, por ejemplo, ve después de 30 días que ya no le sale la sangre y se purifica, empieza a rezar y no le ha salido la sangre, pero después de 2 días, por ejemplo, le sale la sangre, entonces y está dentro de esos 40 días, pues debe de dejar de rezar y dejar de ayunar, y hasta que se terminan los 40 días, si es que le sigue saliendo la sangre. No, pero esos días que ella pensó que se le paró la sangre y no vio la sangre todo el día, y hizo ese salah y ayunó esos días, esos ayunos y esas oraciones son válidas, alhamdulillah, y no tiene que recuperarlas. No. Sigue el Sheikh y dice, y si le sigue el sangrado, y si sigue saliendo sangre, dice el Sheikh, después de 40 días, pues debe de notar si es el tiempo que normalmente le llega a ella de su menstruación. La mujer también debe de saber si ella en el último parte del mes, o en medio parte del mes, o la primera parte del mes, o algo así, si sabe más o menos su regla, pues, y es a ese momento, pues sabe que ese es la menstruación, dice el Sheikh. Y pues dice el Sheikh, sigue hasta que le termine su menstruación, pero si no es ese tiempo más o menos, y sigue sangrando después por muchos días, pues debe de saber que eso es considerado como al-istihada, ese sangrado que llega por estrés, o llega por enfermedad, o llega por, dice el Sheikh, como mencionó cuando explicó al-istihada en la otra clase, o en la última clase que tuvimos, que debe ser de una enfermedad, o de estrés, o de una vena que tiene problema, que le sigue ese sangrado. Dice el Sheikh, entonces si es así y es istihada, y si no es su menstruación, y le sigue la sangre o el sangrado después de 40 días, dice el Sheikh, no debe de dejar del salah. Después de los 40 días empieza su salah o a su ayuno, si es que es obligatorio para ella ayunar, y solo tiene que purificarse antes de cada salah, como sabemos que es el juicio para la mujer que es mustahada, la mujer que tiene ese problema. Naam. Y dice el Sheikh, وإن زاد عن 40 ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف. Naam. Y aunque eso sigue, dice el Sheikh, aunque es más de 40 días y sigue el sangrado, pues debe de saber que el sangrado, o sea, el juicio del din del Islam es que el sangrado posparto es lo máximo 40 días. Normalmente es 40 o menos. Pero ya si es más de 40 días, se tiene que ver si es de su menstruación, si llega a su menstruación en ese tiempo, y si no, pues es algo que es la istihada, dice el Sheikh. Y si se recuerdan la diferencia del istihada y la menstruación, si para la mujer que dice, pues no sé si es mi menstruación o no. Si se recuerda cuando el Sheikh en la clase, cuando explicó la menstruación y cuando explicó al istihada, la diferencia, hay varias diferencias de la sangre de los dos sangrados. El sangrado de la menstruación, la sangre es más oscura y tiene un olor más intenso. Y
el sangrado o la sangre del sangrado del istihada es que la sangre no es oscura, es más clara y no tiene olor intenso así. Entonces se sabe la diferencia de la menstruación o la sangre. Hay una diferencia en la sangre de la menstruación y la sangre de al-istihada. Entonces, si la persona no sabe su regla bien o se le olvidó más o menos cuándo era su regla, cuando le llega al último del mes o el primer del mes o medio del mes y no sabe, pues entonces debe de fijarse en esas cosas que menciona el Sheikh, que hay diferencia en la sangre entre la menstruación, el haid, y el istihada. No. Entonces dice el Sheikh, si no es menstruación y es istihada, la mujer no debe de dejar de ser salá después de 40 días y no debe de dejar de ayunar si ese ayuno es obligatorio, como por ejemplo el ayuno de Ramadán. No. Sigue el Sheikh y aquí explica los juicios, dice, ahkam al-nifas ka ahkam al-hayd fi yali. El juicio o los juicios de el sangrado posparto, los siguientes juicios son los mismos juicios de los juicios de menstruación. O sea, hay juicios de menstruación y el sangrado posparto que son iguales. Y el Sheikh menciona aquí unos juicios que son como 5 más o menos, que son iguales en los dos asuntos. Dice, primeramente, es ilícito tener relaciones sexuales cuando la mujer está en cualquier de estos dos situaciones, sea de menstruación o sea del sangrado posparto. La relación sexual es ilícita en esas dos situaciones. No. El segundo juicio, dice el Sheikh, que es ilícito para las mujeres que están en la menstruación y que tienen ese sangrado posparto, es ilícito para ellas ayunar y hacer el salah. O, dice el Sheikh también, hacer el tawaf alrededor de la Kaaba. Hacer el tawaf. Entonces, así como es ilícito para la mujer que está en su menstruación, igual es ilícito para la mujer que está o tiene ese sangrado de posparto. Las mujeres nufesa. No. Igual dice el Sheikh, para las mujeres que están en menstruación y las mujeres que tienen este sangrado posparto, no pueden tocar el mushaf. No pueden, dice el Sheikh aquí, no pueden tocar el mushaf ni leer el Corán, lo que es Corán, el árabe, recitar el Corán. Deben o sea, es algo que es una diferencia de opinión, ya Juan, entre los sabios grandes y los imams de la Sunna sobre esto, pero la evidencia más fuerte es de que la mujer no debe de tocar el Corán. La mujer que está en su menstruación o que tiene ese sangrado posparto no debe tocar el Corán ni recitar el Corán si es que no es algo que es obligatorio sobre ella en esa situación, como han mencionado los sabios. Por ejemplo, si es una maestra de Corán o es una alumna que está estudiando ahí y tiene que tomar un examen o tiene que dar un examen o algo así, pues esa es la excusa que tiene. Por necesidad puede recitar algo del Corán, o también para esas alumnas de conocimiento que teman perder es lo que han memorizado del Corán en ese tiempo de su menstruación, pues puede hacerlo por la necesidad que tiene como ser alumna o maestra o un compromiso que tiene que cumplir. Los sabios han dicho que es permitido, pero para el resto de las mujeres, durante esos días de ser, digamos, unos 4, 5, 6 o 7 días de su menstruación, no debe de tocar el mushaf ni recitar el Corán todo lo posible
Entonces el juicio es igual para las dos mujeres o las mujeres que están en esas dos situaciones. El siguiente juicio, dice el Sheikh, que es obligatorio, así como es obligatorio para la mujer en su menstruación, es obligatorio para la mujer que tiene este sangrado posparto, que pierde días de ayuno obligatorio, debe de recuperar esos días. Debe de recuperar esos días y no es necesario que recupere los días de salah. O sea, esas oraciones que ha perdido durante este tiempo, no es obligatorio que recupere eso, pero sí es obligatorio recuperar los días que ha perdido del ayuno de Ramadán o esos días de ayuno que son obligatorios para ella, debe recuperarlo. Now, igualmente, así como es obligatorio para la mujer en su menstruación, dice el Sheikh, igual es obligatorio para la mujer que tiene este sangrado posparto. Cuando termina ese sangrado debe de bañarse y hacer ghusl antes de poder hacer cualquier acto de adoración como ayunar o como el salah. Debe de hacer ghusl, debe de purificarse y salir de ese estado de impureza y entrar al estado de purificación. Now, dice el Sheikh aquí, narró Salima radiyallahu anha, lo que mencionó antes, dice el Sheikh, que Salima dijo que las mujeres que tenían o que estaban en ese estado del sangrado posparto en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam se quedaban sin hacer el salah o el ayuno por 40 días, que ese sangrado duraba 40 días, es decir, el juicio. Dice el Sheikh, es decir, el juicio de el sangrado posparto o del nifas, lo que se llama en árabe nifas, el juicio de nifas dura 40 días, basado a esta narración de Salima radiyallahu ta'ala anha. Naam. Igual Majduddin ibn Taymiyyah rahimahullah, que es el padre también, es el padre del gran sabio Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Su padre se llamaba Majduddin y el gran sabio Sheikh al-Islam se llamaba Ahmed. Entonces Majduddin era su padre, que también era un gran sabio, uno de los imams de la Sunnah también. Él dice, Majduddin dice, قلت معنى الحديث كان تؤمر أن تجلس إلى 40 لعل أن يكون الخبر كذبا إذا لا يمكن أن تتفق عادة النساء أسرع في نفاس وحيض. نعم. Dice el Sheikh que aquí Majduddin ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que dice, y yo digo sobre este hadith de que ellas fueron ordenadas, no que es algo, porque aquí el Sheikh está diciendo eso porque la expresión de Salima es, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam las mujeres solían quedarse sin hacer las actas de adoración por 40 días. Y aquí el Sheikh dice es decir, fueron ordenadas de no hacer ningún acto de adoración por 40 días. Es decir, el salah o el ayuno o el tawaf alrededor de la Kaaba, como dijo Sheikh al-Fawzan. Y dice, y generalmente el nifas y la menstruación no se juntan, dice el imam. Entonces dice el imam esas narraciones que menciona que llega la menstruación junto con el nifas, dice, puede ser que esas narraciones no son auténticas, y dice, Wallahu ta'ala alem. Entonces aquí o la razón por cual la menciona el Sheikh aquí, Wallahu ta'ala alam, es de que el Sheikh aquí está aclarando de que las mujeres musulmanas creyentes en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam fueron ordenadas por el profeta sallallahu alaihi wasallam de no hacer el salah y de no hacer o no ayunar
o no hacer el tawaf alrededor de la Kaaba, si están en el Hajj, por ejemplo, o si están en el Umrah, por ser que ese sangrado posparto impide eso, no, o impide que, o lo hace ilícito para ella o ellas hacerlo, no. Dice el Sheikh, un beneficio aquí, no, dice el Sheikh, fa'ida, un beneficio de lo que estamos hablando, dice el Sheikh, إذا انقطع الدم عن النفساء قبل 40 واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليه الدم قبل 40 فصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه وما صامته في وقت الطهر متخلل فهو صحيح لا تقضيها. نعم, dice un beneficio que es importante saber, dice el Sheikh, si la mujer que tiene este sangrado posparto se le termina ese sangrado antes de 40 días y ella se purifica, se baña, hace salah y empieza a ayunar, lo que es obligatorio, y después de unos días le regresa la sangre y está todavía dentro de esos 40 días, pues entonces lo que ha hecho de los actos de adoración como el salah y el ayuno es considerado algo que es aceptado y no tiene que recuperarlo como lo mencionamos antes. Dice el Sheikh, وَمَا صَامَتْهُ فِي وَقْتِ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ, lo que ha ayunado en ese tiempo cuando ella no le salía la sangre, dice pues es sahih, es correcto y no tiene que recuperar esos días. Entonces, por ejemplo, si ella debe, digamos, 10 días, ¿vale? Del ayuno, o una semana, y ya cuando pensó que ya terminó ese sangrado posparto, se bañó y rezó y empezó a ayunar el siguiente día y ayunó 2 días, por ejemplo, y después le llegó el sangrado otra vez. Esos 2 días que ayunó cuando no le salía sangre, pues son aceptados esos días y no tiene que recuperar esos 2 días. Entonces, si debía 10, ya no, o sea, ya debe 8, por ejemplo, porque ayunó 2 días. Entonces puede contar esos 2 días como si son aceptados y no tiene que recuperarlos. Nah. Otro beneficio, dice el Sheikh, que el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di dijo sobre estos asuntos, dijo, فظهر مما تقدم عن دم النفاس سببه الولادة وأن دم الاستحاضة دم عارضة للمرض ونحو وأن الدم الحيض هو الدم الأصلي والله أعلم. نعم, que el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, el imam, el Sheikh, el grande sabio, que dijo sobre este asunto del sangrado, en los 3 asuntos que le llega a la mujer, que ese sangrado de posparto es por la razón de dar a luz o tener el bebé. Igualmente el sangrado del istihada, pues es un sangrado que le llega por un problema de una vena o de dice el Sheikh, una enfermedad o estrés o algo así. Y el sangrado que le llega a la mujer de su menstruación, pues es el sangrado que es, dice el Sheikh, huwa dam al-asli, es la sangre que viene, que es la sangre original de todos estos asuntos. Pero las 3 son diferentes. Así que, y termina aquí el Sheikh y dice, Wallahu ta'ala alam. El Sheikh al-Fawzan menciona y dice, es completamente necesario para la creyente, la musulmana creyente, saber los juicios de estos 3 asuntos, de estos 3 tipos de sangre y sangrado que le llega a la mujer, sea el sangrado de
el posparto o el sangrado de la menstruación o el sangrado de al-istihada. Entonces, aquí es importante porque afecta a la mujer en saber si es obligatorio para ella cumplir con estos actos de adoración o no. Y entonces esto afecta a la mujer si no sabe y tiene ignorancia de estos asuntos, pues no puede cumplir con su Señor correctamente. Now. Sigue Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, y dice, el asunto de tomar pastillas para prevenir o para detener el sangrado de la menstruación, dice el Sheikh, ولا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض. No hay ningún problema si la mujer se toma unas pastillas para prevenir el sangrado de la menstruación. Dice el Sheikh, إذا كان ذلك لا يضر صحتها. Si es que es comprobado que no va a dañar su salud. فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها كغيرها من الطاهرات. Y si ella se toma eso y no le llega la menstruación y reza y ayuna y hace tawaf alrededor de la Kaaba, por ejemplo, si hace umrah o hajj, pues esto es aceptado de ella, así como es aceptado de cualquier mujer que no está en su menstruación. No. Entonces el Sheikh aquí menciona, Juan, que es permitido con la condición. ¿Cuál es la condición que el Sheikh mencionó? Que no le dañe para nada a la mujer, que no daña su salud. No. Sigue el Sheikh hafidhullah ta'ala y dice el juicio del aborto. Y menciona y dice, oh musulmana, por cierto, eres obligada con la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eres obligada con aquello, y eres responsable con aquello que Allah subhanahu wa ta'ala te ha puesto sobre ti. Y si estás embarazada, por ejemplo, dice el Sheikh, tienes la responsabilidad de Allah subhanahu wa ta'ala, de lo que Él ha creado, Allah subhanahu wa ta'ala, en ti misma. No. Del embarazo, dice el Sheikh. Entonces, debes de cumplir con esa responsabilidad que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado. Porque la vida viene de Allah. La vida viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado esa bendición y esa responsabilidad de ser madre, que estás embarazada, pues es la obligación sobre la mujer cumplir con esa obligación que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto sobre la mujer, y es cargar esa vida que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, la yahillu lahunna an taktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawm al-akhir. Que no es permitido para las mujeres que esconden aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado en sí mismas ellas. Y eso es si ellas creen en Allah y el último día. No deben de hacerlo. El Sheikh dice aquí, no es permitido que ella esconde eso o lo termine, es decir, el embarazo. No es permitido que ella haga eso en ninguna manera. Dice el Sheikh, فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَخَصَ لَكَ بِالْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانِ
إن كان الصوم يشق عليك وفي حالة الحمل. Que dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido para la mujer romper su ayuno en el Ramadán si es que el ayuno le causa dificultad o daño a su embarazo o a la salud de ella o del bebé. O كان الصوم يضر حملا, si le causa daño a ella o al embarazo o el bebé. Dice, وإن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجحاض عمل محرم. Y lo que hemos visto de muchos casos hoy en día, de esas operaciones de aborto que hacen las mujeres, este es un asunto o es un acto muharram, dice el Sheikh, que es haram, es ilícito y no es permitido para la mujer abortar el bebé o terminar su embarazo. وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجحاض فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق. Y dice el Sheikh, y si el embarazo ya ha llegado, el feto ha llegado a esa fase donde el ángel ya le ha soplado el alma dentro de él, y después de eso muere el bebé por causa de aborto que hace la mujer para terminar su embarazo, pues esto es considerado como si ella mató un alma inocente, aquel que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho haram para la gente, que es decir, matar un alma inocente es haram. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo ha hecho haram, que no hay derecho a hacerlo. Allah no ha dado ese derecho a nadie a hacerlo. No. Y esto es algo que es un asunto, dice el Sheikh, muharram, que muchas mujeres hoy en día se ve más que hacen estos actos. Dice el Sheikh, وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامْ مَسْئُولِيَّةِ جَنَائِيَّةِ من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي اتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بمؤودة الصغرى. Subhanallah. Sigue el Sheikh y dice, y esto, sabiendo esto, que si esto pasa o ocurre, es considerado como si la persona o la mujer ha matado un inocente. En el Islam sabemos que si una persona mata a un inocente, pues hay juicios sobre esa persona. Si lo mata sin intención de matarlo, pero lo mata con un accidente, también hay juicio sobre esa persona si lo hace por accidente. Pero si la persona lo hace con esa intención, pues hay juicios sobre esa persona. Entonces no es un asunto pequeño ni ligero. Es algo que hay juicios sobre esa persona. Los sabios han mencionado que hay que dar día, por ejemplo, ese dinero para la familia o la persona de quien es ese hijo. En este caso, pues será para el padre o para la familia, por ejemplo. Wallahu ta'ala alam. Y dice el Sheikh también de el kafara o la expiación, el juicio de la expiación de este gran pecado. También, porque la persona que mata a un inocente, no solo hay algo que él tiene que hacer para rectificar ese asunto, pero también es algo que tiene que hacer, también lo que tiene que hacer es una expiación para ese pecado.
La expiación de eso también han mencionado los imams de la sunna, dice el sheikh, o unos, dice Ba'd al-A'imma, unos de los imams de la sunna, de que debe liberar un esclavo si es que tiene un esclavo. Y si no, pues debe de ayunar 2 meses seguidos. Y dice el sheikh que este asunto hay mucha discusión entre los sabios grandes, los ulama y los a'immat ad-din, los imams del din, sobre esto. Hasta han dicho que es hacer esto, abortar un bebé con esa intención de hacerlo, pues dice es el ma'udat as-sugra. El ma'uda es, si se recuerdan, lo que hacían los paganos o los politeístas árabes en el tiempo, que cuando nacía una niña primero antes de un niño, que las enterraban vivas. Entonces dice el sheikh aquí que uno de los sabios y los imams grandes han dicho que esto es abortar un bebé, es como hacer ese pecado de enterrar una niña o una alma inocente y matarla en esa forma es igual como el aborto. Lo dicen el ma'udat as-sugra, o sea, matar a una niña inocente así, pero sugra aquí es decir lo que pues una niña chiquita, una bebé. No. Entonces eso es un asunto grande en el din de Allah o en los juicios de la legislación islámica. Es algo grande y no es algo pequeño. El sheikh dice, Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah dijo: amma sa'i li isqat al-hamal fala yajuz dhalik ma lam yatahaqqaq mawtih fa in tahaqqaq dhalika jaz. Naam. Dice el Sheikh Muhammad Ibrahim, uno de los grandes sabios, que era el gran mufti del país de Saudía, antes de Sheikh Abdulaziz bin Baz, y él dijo que abortar el feto o el bebé por unas complicaciones o porque está enfermo el bebé, no es permitido si es que todavía no se ha confirmado que ha muerto el bebé. Pero cuando se confirma que el bebé ha muerto o el feto ha muerto, pues entonces sí es permitido abortar y no hay nada mal en ello. Igualmente los sabios han mencionado que si es un daño o el riesgo a la mujer, que ella puede morir si sigue con eso, los sabios lo han permitido. Y aquí con eso dice el sheikh, trae una fatwa de los sabios grandes, o el comité permanente de los sabios grandes de las tierras de Arabia Saudita. Dice el sheikh, han mencionado varios asuntos sobre esto. El primero, dice el sheikh, ولا يجوز إسقاط الحمل في مختلف المراحل إلا لمبرر الشرعي في حدود ضيقة جدا. Primeramente, el asunto o el principio o el base de todo esto es de que el aborto no es permitido en ninguno de las fases del embarazo. No es permitido en ninguna fase. Antes de que le llega el alma al niño, o antes de que el feto forma como ser humano, o después. No es permitido el aborto en ninguna fase del embarazo. Eso es el base del juicio. No, excepto, dice el sheikh aquí, y este es otro base con excepción, dice, excepto en un asunto que es completamente necesario por ser que hay una complicación en el embarazo que riesga mucho a la mujer. Así que ese es el base, primeramente. Ese es el base. Dice el sheikh, el segundo asunto que mencionan los sabios aquí es إذا كان الحمل في طور الأول وهي مدة 40. Si el embarazo está en los primeros 40 días, وكان في إسقاطه في هذه المدة
خشية المشقة في تربية أولاد أو خوفا من عجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى زوجين من الأولاد فغير جائز. نعم, dice el Sheikh, si el embarazo está en los primeros 40 días, en cualquier tiempo de esa primera fase de los primeros 40 días, dice el Sheikh, y la mujer decide de abortar por miedo que tiene de tener un bebé o de educar el bebé, o por miedo de no ser buena madre, o por el miedo de no poder cuidar el bebé, o darle sus derechos o lo que necesita, como es decir, sus derechos que ese bebé tiene sobre su mamá, o tiene miedo del futuro, de que no sabe lo que va a pasar, o de que no simplemente no quiere o no puede con un bebé, sea de la decisión de ella sola o de los dos, el hombre y la mujer, esto no es permitido, dice el Sheikh. فغير جائز. Esto no es permitido, no es lícito, más bien es ilícito. Más bien es ilícito. El tercer asunto que mencionan aquí, dice el Sheikh, لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر اللجنة الطبيعية موثوقة عن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره. Que dice el Sheikh que no es permitido abortar, terminar el embarazo, cuando, excepto, dice el Sheikh, si un comité de médicos fiables han mencionado de que si sigue el embarazo es un riesgo grandísimo para la madre, y si no termina este embarazo es una gran posibilidad que va a morir. No. Entonces, dice el Sheikh, en esta situación es permitido terminar el embarazo si es que es algo que un comité de médicos lo han dicho. Entonces, aquí es famoso ese dicho de los sabios, de que si solo un médico dice debes de terminar este embarazo porque si no vas a morir, la mujer no debe de tomar esa decisión basado a solo un médico. Debe de ir a otros médicos, o en ese mismo hospital pues debe de pedir que revisen su caso varios médicos. O debe de ir a otro hospital que revisen otros médicos hasta que ella pues decide terminar ese embarazo. Si es cierto que el riesgo es grande y puede morir por ese embarazo, pues es permitido terminar ese embarazo si varios médicos fiables lo han mencionado o lo han dicho. No. Sigue el Sheikh con el siguiente asunto y dice, حفظه الله تعالى, بعد الطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر الجمع من أطباء متخصصين موثوقين أن بقاء الجنين من بطن أمه يسبب موتها. نعم. Igualmente es el mismo asunto, solo que mencionan aquí. Y si es el embarazo, aunque el embarazo es ya avanzado, y ya están los últimos días o últimos meses del embarazo, dice el Sheikh, después de 4 meses, por ejemplo, pero ya está avanzado el embarazo, que no es permitido abortar el bebé, excepto si los médicos fiables, y aquí como mencionamos, no médico, pero médicos, más de uno, han mencionado que es un riesgo para la mujer y si sigue con el embarazo va a morir. Dice Sheikh, وذلك بعد الاستفادة الكافة الوسائل للإنقاذ حياته
وإنما رخص في إقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلب الأعظم أو عظمة مصلحتين. نعم. Y dice el Sheikh, esto es permitido o abortar con estas condiciones es permitido, y eso es porque el permiso en esto, dice el Sheikh, es para evitar el más grande mal de las dos males, o de los dos males, dice el Sheikh, o de los dos asuntos malos, y es para acercarse o hacer lo más beneficioso de las dos cosas. Y eso es un principio en la Sharia y en la legislación islámica, de que cuando hay dos cosas difíciles, pues la persona debe de escoger lo que es menos mal y más de beneficio. Y termina este comité permanente de los sabios grandes diciendo que aconseja primeramente con la taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, de tener taqwa, piedad y temor a Allah subhanahu wa ta'ala, y cumplir con sus órdenes y mandatos y alejarse de todo lo que ha prohibido. Y quien hace eso, pues Allah subhanahu wa ta'ala le da el éxito y la salida de esa dificultad, y con eso terminan ellos ese dicho o esa fatwa de ellos sobre este tema. Y dice el Sheikh aquí que también ha llegado en el escrito de Sheikh Muhammad ibn Uthaymin rahimahullah, en su escrito que se llama Dima Tabi'iyya Linisa, la sangre natural de la mujer. En este libro Sheikh Uthaymin igual menciona y dice: أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعض نفخة الروح فيه فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل النفس بغير حق، وقتل النفس محرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع. Que dice el Sheikh que el aborto sin ningún riesgo o ninguna razón que está o que lo permite la legislación islámica, se hace así nomás, pues esto, especialmente si es después de que el feto tiene tiene el alma, pues esto es haram sin duda, dice el Sheikh, es haram. Y eso es porque matar un alma sin derecho, pues es haram. Es haram, es un asunto que es haram en el Corán y la Sunna y el consenso de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El Sheikh al-Fawzan menciona, la última cosa que menciona aquí es el dicho del Imam Ibn Jawzi. El dicho del Imam Ibn Jawzi que dice: لما كان موضوع نكاح لطلب الولد وليس من كل ما يكون ولد فإذا تكون فقد حصل المقصود وتعمد إسقاطه مخالفة المراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير. Dice el imam que el asunto de matrimonio, generalmente el propósito del matrimonio, o unos de los propósitos del matrimonio, es pues tener una familia y tener pues un hijo. Y ya que sabemos que no todos pueden tener hijos, dice el Sheikh, cuando llega a eso, pues llega el hijo, llega o cumple con esa meta y esa felicidad y esa bendición, y tiene el hijo. Cuando la persona aborta o se termina ese embarazo, que es una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, eso opone todo lo que es, dice el Sheikh, el murad al-hikmah. Murad al-hikmah es de todo el propósito de la sabiduría o inteligencia. Dice el Sheikh, cuando es
cuando se hace eso antes de que el ángel ha soplado el alma dentro de ese feto, antes de que lo sople, es un gran pecado hacerlo. De abortar el bebé o terminar el embarazo antes de que ese feto tiene el alma, es un gran pecado, dice el Sheikh. Ithm kabir, un gran pecado. Entonces, ¿cómo será después de que ya tiene el alma? Dice el Sheikh, لأنه متروك إلى الكمال وصار إلى التمام إلا أنه أقل إثم من الذي نفخ فيه الروح فإذا تعمد إسقاط ما فيه الروح كان كقتل المؤمن. Si la persona, aunque abortar y terminar ese embarazo antes de que el feto tiene el alma, aunque es menos pecado de hacerlo después, de todos modos es un pecado grandísimo. Ithm kabir, dice el Sheikh. Pero si la persona lo hace después de que ya tiene el alma es como matar un creyente. Es como dice el Sheikh, kana ka qatl al mu'min. Claro, estamos hablando de los musulmanes generalmente, pero sabemos que cada alma nace con esa naturaleza de la creencia de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Entonces dice el Imam Ibn Jawzi, terminar el embarazo o abortar el feto, dice, es como matar un creyente si es que ya tiene o ya ha pasado esa fase donde ya tiene el alma. Sigue, dice, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَإِذَا مَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Allahu Akbar. Y usa esa aya del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona lo que hacían los árabes paganos politeístas en ese tiempo, que enterraban las niñas vivas y las mataban. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, en el día cuando esa niña que se entera en la tierra viva pregunta, ¿por cuál pecado me han matado? Subhanallah. Y con eso termina el dicho de Sheikh Ibn Jawzi, rahimahullah ta'ala, y el Sheikh termina esta charla diciendo, fattaqillah ayyuhat al-muslima. Teme a Allah, oh musulmana. ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض. Y no haga o no tomes ningún paso a este gran crimen que la gente ha hecho. Dice, لأي غرض من الأغراض, por ninguna razón. ولا خدعي بدعايات المضللة وتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل والدين. Y no seas engañada por ninguno de estos llamados que hacen hoy en día, que son desviados y son falsos y no tienen nada o no contienen nada de inteligencia o intelecto o din. Y con eso termina esta parte, el Sheikh, de los juicios del sangrado de la mujer en estos tres asuntos, que es la menstruación y el sangrado de la menstruación, el sangrado de el posparto y el sangrado de al-istihada. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.